Dios como Jesús tiene los mismos atributos. Amén. Amén. Puso acá un continuo. Ahí sí. Entonces vamos a empezar con una oración, mi hermano, y le voy a pedir a mi hermana Angeli a ver si nos puede llevar en oración. Amén. Amén. Amado Dios, gracias te damos en esta tarde, Dios, gracias por tu infinito amor, Padre. Gracias por lo que tú eres, Dios. Te pido en esta hora, Padre, que tú nos ayudes a comprender lo que se nos va a enseñar, Padre. Ayúdanos a poder conocerte más, Dios, a tener más ansias de saber quién eres realmente tú. Te pido en esta hora que tú abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder atesorar lo que se nos enseña en el día de hoy y que no lo olvidemos, sino que a través de esta comprensión que tengamos de ti, te podamos amar aún más, Padre. Te pido eso en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a comenzar, mis hermanos, con una pregunta. ¿Ya? Una pregunta que es para ustedes justicia de Dios, ¿ya? Puede ser solamente la justicia, esa es la palabra, ¿ya? Abran su micrófono y pueden dar sus opiniones, que es para ustedes la justicia. ¿Amén? Para que interactuemos un poquito. Rectitud. ¿Ya? ¿Sí? Corregirnos. Corregirnos. Corregir, corrección. Sí. Yo le agregaría también recibir el pago de acorde a la acción hecha, una cosa así, como definición. Ya, o sea, recibir un castigo o un pago justo, así. Claro. Ya. 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 Bueno, vamos a continuar. La justicia de Dios, mis hermanos, ahí, hermano, está escribiendo, ya. Entonces decimos rectitud, una persona recta, en corregir, en recibir un pago, ¿no es cierto? Un pago justo por lo que ha hecho o por lo que ha ocurrido, ¿cierto? Sí, estamos bien, ¿ya? Vamos a pasar a la segunda diapo, en la cual, ¿no es cierto?, vamos a ver qué es lo que es la justicia. En este caso, la justicia de Dios, es la que estamos viendo, ¿no es cierto? Se define como el atributo de Dios de Dios de siempre hacer lo correcto, sin ningún tipo de parcialidad, ¿ya? O sea, es imparcial. En la escritura siempre se relaciona la justicia con la rectitud, ¿ya? Tiene directa relación con su carácter santo, lo que habíamos visto en la primera clase, ¿no es cierto? El primer día martes, que nuestro hermano David nos comentó sobre la santidad. Amén. En Deuteronomio, mis hermanos, 32:4 se nos dice que Él es la roca, su obra son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel. No practica, mis hermanos, la injusticia. Él es recto y justo. Amén. Entonces tenemos que nuestro Dios es recto y justo. O sea, su justicia es recta y justa. Amén. En Salmo 84, perdón, Salmo 89, 14, que está ahí escrito, mis hermanos, están las citas bíblicas ahí, ya, para que ustedes vayan después leyendo, si la pueden encontrar, ir leyendo, vayan y puedan ir estudiando más aún todavía, profundizando sobre esto. Amén. Ahí Salmo, el profeta David, ¿no es cierto?,
declara que la justicia dice que la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono, Señor. O sea, lo declara él. Y tus heraldos, el amor y la verdad. Amén. Tenemos que ir, ¿no es cierto?, con el amor y la verdad frente de nuestra vida. En Job 37, 23, dice que en el Todopoderoso no está a nuestro alcance. Excelso es su poder, grandes son su justicia y rectitud. A nadie oprime. ¿Amén? Por lo tanto, mis hermanos, ahí en la diapo 3, por lo tanto, jamás puede obrar en injusticia. Él aborrece todo acto de injusticia, de iniquidad y de pecado. No lo puede tolerar, y como todos sabemos, él es justo, es juez justo que no puede pasar por alto el pecado. Dios jamás va a condenar al inocente y absolver al culpable. Jamás va a exceder en la proporción de su castigo. Podemos ver, mis hermanos, muchos conocen la historia, ¿no es cierto?, de los hijos de Aarón, donde ofrecieron un juego extraño y fueron muertos por ello, porque era justo, porque estaba estipulado de que los que podían hacer ese tipo de ofrenda, mis hermanos, eran los sacerdotes, quienes eran escogidos por Jehová, y había algo en orden de cómo hacerlo. Y ellos como joven quisieron hacerlo y dijeron, bueno, ¿qué tanto vamos y ofrecemos tal fuego? Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos hecho cosas extrañas, mis hermanos, que afortunadamente, por la gracia de Dios, que la ira nos llega a nosotros, estaríamos muertos en este caso, ¿ya? El otro caso es cuando Usa, ¿no es cierto?, pone su mano, cuando el arca tambaleó, ¿no es cierto?, y se iba a caer, o pensó que se iba a caer, él tocó el arca y fue muerto, ¿no? Podemos ver y decir, ¿no es cierto?, bueno, ¿por qué? Si él quiso solamente proteger el arca, pero mis hermanos, ellos, después de estudiar, ¿no es cierto?, Usa era un coatita, ¿ya? Y como coatita era la familia que estaba a cargo del cuidado de los utensilios del templo, ¿no es cierto? Ellos sabían cómo cuidarlo. Y a ellos se le había enseñado y adiestrado cómo hacerlo. Y lo único que se le había prohibido y recalcado, mi hermano, que ellos de ninguna manera podían tocar el arca, ¿ya? Y fue como Usa, siendo un coatita, a los cuales se le estaba prohibido hacerlo, él lo hizo. Entonces transgredió la ley de Jehová y fue muerto, ¿ya? No son cosas que a nuestro Dios porque se le ocurrió, se le plació darle muerte. Fueron cosas que estaban justificadas porque estaban dichas, hechas ya, nombradas por la ley de Jehová. Amén. Entonces, lo que aún es más complejo, mis hermanos, es que la norma de justicia de Dios, que Dios tiene, es su propio carácter santo, ¿ya? Dios mismo es el estándar de exigencia. Él no puede bajar el estándar de exigencia porque no puede bajar su estándar de santidad, ¿ya? Él es santo porque Él es santo y justo, ¿ya? Él es justo porque es santo. Entonces no puede bajar los estándares. Esos son los estándares, mis hermanos, que nosotros debemos buscar, la santidad y buscar a la justicia. Amén. Si queremos ver, mis hermanos, apreciar y asombrarnos con la gran misericordia que Dios nos tiene, y no tan solo a nosotros, sus hijos, sino al mundo entero. Debemos también entender
la ira de Dios, que va de la mano con su justicia. ¿Ya? Sin duda, es un tema difícil, mis hermanos, de aceptar. ¿Ya? Algunos han llegado a la conclusión que es algo irracional el carácter de Dios, ¿ya? Que la ira es un defecto al comportamiento de Jehová, ¿ya? Han llegado a pensar eso. Y sobre todo con respecto a la ira, como decía. Es el atributo más ignorado por la iglesia, mis hermanos, ¿ya? Del que menos se habla y del que menos se predica. Algunos lo encuentran incongruente, mis hermanos. Este Dios de ira y venganza revelado ahí en el Antiguo Testamento, versus este Dios de amor y misericordia revelado en el Nuevo Testamento. Pero no tenemos que olvidar, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo le oraba a este mismo Dios. ¿Ya? Y muchos de los discursos que encontramos en los evangelios tienen que ver con la santidad y la ira de Dios. Y como todos sabemos, todo el pecado será juzgado con la pena dada al pecado, que es la muerte. El pago del pecado es la muerte, mis hermanos. ¿Ya? Vamos a ver el significado de la ira. La ira es definida como la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia. Con frecuencia traducido como enojo, indignación, cólera o irritación. Tanto los humanos como Dios, mis hermanos, expresan la ira. Pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios es santa y siempre va a ser justa. La ira del hombre nunca es santa y rara vez es justa. Amén. Pasamos al diapo 5. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, dice que en el Antiguo Testamento la ira de Dios es una divina respuesta al pecado y la desobediencia del hombre. La idolatría era con frecuencia la causa de la ira divina de Dios. ¿Ya? Podemos ver ahí en el Salmo, el 78, 56, 66, describe la idolatría de Israel. ¿Ya? La ira de Dios es consistentemente dirigida hacia aquellos que lo siguen, que no siguen su voluntad misma. ¿Ya? Entonces, eso, la desobediencia, la idolatría, todo eso llevaba a Jehová a manifestar su ira. ¿Ya? Ahí en Jueces también, bueno, Jueces 7, 1, Salmo 2, 1, 6, Sofonías 1, 14 y 15, son los profetas del Antiguo Testamento. A menudo ellos escribían acerca de un día en el futuro, ¿ya? Un día en el futuro, el día de la ira, se le dice. ¿Ya? La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada por su plan para la humanidad. ¿Ya? Es santo y perfecto, así como Dios mismo es santo y perfecto. ¿Ya? Dios proporcionó un camino para ganar el favor divino, el arrepentimiento, el cual aleja la ira de Dios sobre el pecado, sobre el pecador. ¿Ya? Rechazar ese plan perfecto es rechazar el amor, la misericordia, la gracia y el favor de Dios e incurrir en su justicia, en su justa ira. En la diapo 6, en el Nuevo Testamento, mis hermanos, la enseñanza de Jesús apoya el concepto de Dios como un Dios de ira que juzga el pecado. Ya en Lucas 16, 19, 31, la historia del hombre rico y Lázaro, todos la conocemos, habla del juicio de Dios
y las serias consecuencias para el pecador no arrepentido, mis hermanos. ¿Ya? Jesús dijo ahí en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Ya? El que cree en el Hijo de Dios, no sufrirá la ira de Dios por sus pecados, porque el Hijo llevó en él la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar, por nuestro lugar. Amén. En Romanos 5, 6, 11 está eso. Aquellos que no creen en el Hijo, quienes no lo reciben como Salvador, serán juzgados en el día de la ira. Romanos 2, 5, 6. Como podemos ver, es explícito. ¿Quién recibirá la ira de Dios con todos aquellos que no reciben a Cristo en su vida y no quieren reconocerlo? Ya, por lo tanto, la ira en el día del juicio, ellos recibirán la ira de nuestro Dios. ¿Ya? La ira humana. Por el contrario, mis hermanos, la ira humana, ahí en Romanos 12, 19, Efesios 4, 26 y Colosenses 3, 8, 10, ¿ya? Se advierte sobre la ira humana. Solo Dios puede vengarse porque su venganza es perfecta y santa, mientras que la ira del hombre, mis hermanos, es pecaminosa, exponiéndose a la influencia demoníaca. Para el cristiano, el enojo y la ira son inconsistentes con nuestra nueva naturaleza. Tenemos una nueva naturaleza, la cual es la naturaleza de Cristo mismo. Esto está en 2 de Corintios 5, 17, ¿ya? Para que la lean. En la diapo 8, para comprender lo que es la libertad, mis hermanos, del dominio de la ira, el creyente necesita que el Espíritu Santo santifique y limpie su corazón de sentimientos de ira y enojo. ¿Ya? En Romanos 8 muestra la victoria sobre el pecado en la vida de aquel que está viviendo en el Espíritu. Si vivimos en el Espíritu, tendremos la victoria en el pecado. Y si tenemos la victoria en el pecado, mis hermanos, vamos a no tener la ira de Dios en nuestra vida. Romanos 8, 5, 8, en Filipenses 4, 4, 7, nos dice que la mente controlada por el Espíritu está llena de paz. Qué hermoso. Amén. ¿Cómo podemos escapar nosotros de la ira de Dios? Andando en el Espíritu, porque en el Espíritu vamos a vencer el pecado y viviendo en el Espíritu vamos a tener una vida llena de paz. Amén. En la diapo 9 ahí nos habla de la ira de Dios. Es algo temible, mis hermanos. No lo podemos imaginar. Como Cristo sudó sangre, mis hermanos, sabiendo que iba a enfrentar la ira de su Padre. Qué tremendo es. La ira de Dios es algo terrible y aterrador. Solo aquellos que han estado cubiertos por la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz, mis hermanos, pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvados de la ira. Romanos 5, 9. Amén. Esto nos promete, ¿no es cierto?, a nosotros que teniéndolo a él, recibiéndola a él, mis hermanos, de corazón, de verdad, porque también hay cristianos que
dicen creer en Dios y dicen amar, pero hacen todo lo contrario. Y siguen en el pecado, mis hermanos. Ellos recibirán la ira de Dios. Por lo tanto, tendremos que ser unos verdaderos hijos de Dios. Y por último, mis hermanos, la diapo 10, el creyente, mis hermanos, puede recibir consuelo, que será rescatado de la furia, de la futura ira, perdón, de la futura ira de Dios. También debe saber, hermano, que tiene el poder del Espíritu Santo y una nueva identidad en Cristo para decir no al pecado y así evitar la ira de Dios. Debemos predicar sobre la ira de Dios porque Él tiene la solución para no recibir esa ira. El no creyente debe salir de debajo de la ira de Dios por medio de Jesucristo, por medio de su Hijo y Redentor, nuestro Jesucristo. Amén. Con esto, mis hermanos, espero que haya quedado un poco más claro de lo que significa la ira de nuestro Dios y de lo que significa haber recibido a Cristo, mis hermanos, y de estar en estas instancias, en estos momentos, de poder estar tranquilo, de que si tú estás sirviendo verdaderamente a Dios, a Jesús, estás siguiendo de corazón, de verdad, apartado del pecado, mi hermano. Sabemos que siempre van a haber tentaciones y siempre como humanos los vamos a equivocar. Pero hay que tratar, mis hermanos, de todas formas, apartarse del pecado. Porque esta ira de Dios, mis hermanos, que ha sido reflejada aún más, obviamente, en el Antiguo Testamento, donde el que se equivocaba, mis hermanos, donde el que no obedecía y se iba a la idolatría y cosas por el estilo, eran castigados, eran muertos. Hoy en día podemos recibir castigo. Si cometemos algún pecado, ¿cierto? De los pecados que están que se condenan por la ley terrenal, mis hermanos, aquí podemos ser condenados por la ley terrenal, ¿no es cierto? Podemos ser hasta muertos, a lo mejor, la pena de muerte. Entonces, tenemos que andar en santidad, mi hermano. Busquemos siempre la santidad. Busquemos la justicia de Dios en nuestra vida. Amén. Conozcamos aún más de nuestro Señor Jesucristo en las Escrituras, mis hermanos, porque vamos a entender muchas cosas que a lo mejor para nosotros es injusta. La primera vez que escuché sobre Usa, cuando puso la mano y cayó muerto, claro, uno dice, pero ¿por qué? Y no lo puede creer. Y pasa por la mente, mis hermanos, diciendo, pero ¿cómo Dios, si es justo, amoroso y todo eso? Es eso. Porque hoy en día, mis hermanos, si bien es cierto, no se predica sobre la ira de Dios. Por eso, en la última parte, ¿no es cierto?, se decía de que tenemos que predicar al no creyente, tenemos que predicar sobre la ira de Dios para que ellos puedan salir de la ira de Dios y poder, ¿no es cierto?, recibir por gracia la protección que el Señor nos da a nosotros. Así que, mis hermanos, les invito a seguir buscando de Cristo, a seguir interiorizándose en este tipo de enseñanza, mis hermanos, porque nos clarifican mucho más y nos conduce a una vida más recta y podemos valorar aún más el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, ¿no es cierto?, cuando Él venga en su segunda venida, Él vendrá, ¿no es cierto?, con juicio, y ahí se nos viene nuevamente con la ira. Con esa ira
en la cual va a juzgar a todos aquellos que no escucharon su evangelio. Amén. Así que gracias por haber participado, y si hay alguna pregunta, mi hermano.